Ejemplos prácticos. Quizá todavía estés confundida respecto a cuándo obedecer y cuándo no. Enumeraremos algunos de los problemas y dudas que hemos recibido en el correo para comentarlos uno por uno. Predador sodomita. Estimado señor Sperr, está ocurriendo algo terrible y no tenemos amistades a quienes yo pueda recurrir. Me urge recibir ayuda hoy. Por favor, lean y contesten esta carta hoy. Hace como una semana, mi hijo cumplió 13 años. Por ese mismo tiempo, mi marido empezó a querer que saliera con él por las tardes para fomentar una relación de hombre a hombre. Me dio gusto. Después de la primera salida, mi hijo, de una relación anterior a mi matrimonio con Daniel, me suplicó en privado que no lo obligara a ir. Mi esposo se enoja mucho si los niños o yo hablamos contra él, pero es amable si hacemos lo que él dice. Le gusta presumir nuestra obediencia. Le dije a mi hijo que él debe obedecer a Daniel. Hoy mi hijo me dijo que Daniel lo lleva a las áreas de descanso en la carretera, donde se juntan homosexuales para tener relaciones y buscar a otros muchachos que usan los sanitarios. Mi hijo dijo que mi esposo lo obliga a participar con él y con otros hombres. Sabía demasiado como para que estuviera inventando, y además estaba llorando y suplicándome y amenazando con irse de la casa si yo no hacía algo. Tengo miedo. Yo había sospechado fuertemente que Daniel estaba viendo pornografía desde hace mucho tiempo, pero yo trataba de ocuparme de lo mío. Ahora está ocurriendo esta experiencia tan terrible. Estoy orando, por favor Dios, estoy rogando, haz que me contesten hoy mismo. Le dije a mi hijo que fingiera estar enfermo esta tarde, mientras yo decido qué debo hacer. Jean, madre de 7. Este es un ejemplo de un padre y marido que se ha excedido de los límites de su jurisdicción. Ni la esposa ni el hijo estaban obligados a obedecerle en este asunto. Le dijimos que avisara a las autoridades para que ellos pudieran detener a los sodomitas en el área de descanso, incluyendo a su marido. Lo hizo. Su marido está en la cárcel por algunos años y los hijos están creciendo sin un perverso como padre. En ocasiones sería un grave pecado no enfrentar a tu marido. En la actualidad, el SIDA es un factor que hay que tomar en cuenta, tanto para tu propia salud como para la de los niños. Travestismo. Estimado señor Sperr, mi marido ha empezado a ponerse camisones de mujer por la noche y quiere que yo haga de cuenta que él es mujer cuando practicamos el sexo. Él me recuerda que lo que sucede en nuestra recámara está bien, porque el lecho es sin mancilla. Él es maestro en la iglesia y es muy respetado. Sé que es cabeza del hogar, así que lo he complacido un par de veces, pero me da asco. ¿Qué es lo correcto en este caso? Ana. Apreciada Ana, Dios no delegó al hombre la autoridad para inducir a su esposa a participar en lesbianismo mental. Si ella lo obedeciera, estaría cometiendo sodomía en su corazón, una violación clara de la ley moral de Dios. El marido, o lo que haya sido, se estaba adjudicando una esfera de autoridad que le pertenece exclusivamente a Dios. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Le indicamos a la esposa que se negara a participar en su perversión y que expresara su repugnancia por su travestismo. Si ella tratara su pecado con una preferencia, ella normalizaría la conducta de él. Ella tiene que dar a conocer que es un hombre inconverso, que va rumbo al infierno y que ella no va a deshonrar a su Señor. Robo. Estimada señora Pearl, me he esforzado mucho por obedecer a Dios y a mi marido, pero tengo temor de terminar en la cárcel si le sigo ayudando. Él me obliga a ponerme de guardia en las paradas de camiones de carga, mientras él se mete a los tractores a robar. ¿Cómo puedo honrarlo y al mismo tiempo negarme a participar en lo que él espera de mí? Betty. Le dijimos que reportara los delitos a la ley y que les ayudara a sorprenderlo en el acto de robar. Ella lo hizo y él está en la cárcel.
Ella va a visitarlo y le trae antojitos y habla acerca del día en que puede regresar con la familia. Él sabe que hizo mal. No necesitaba un diccionario para que lo definiera. Si tu marido te ordena que violes las leyes de Dios y de los hombres, y sabes que tú irás a la cárcel u otros sufrirán consecuencias, puedes negarte respetuosamente a obedecerlo, porque Dios no le ha concedido al marido un poder ilimitado. Falsas declaraciones de impuestos. Tenemos muchas cartas de esposas que nos dicen que su marido hace declaraciones de impuestos fraudulentas y ellas se niegan a firmarlas con él, poniéndolo furioso. La esposa se aferra a su postura y adopta una actitud de superioridad. Cuando le interrogamos y obtenemos los detalles, en la mayoría de los casos, la esposa está molesta porque su marido dejó de reportar un poco de efectivo que percibió por cortar el pasto o arreglar varios autos para vecinos amigos. Jamás hemos recibido una carta de una mujer cuyo marido esté cometiendo fraude importante. Han sido cosas pequeñas que a ellas se les atoran en la garganta. Ponen atención meticulosa a cada detalle y recuerdan las pocas cosas que él cómodamente olvidó mencionar al declarar su ingreso anual. Esto representa una gran presión para el matrimonio. El marido percibe que se trata de algo más que las convicciones religiosas de ella. Él siente que está usando esta oportunidad para rechazarlo, para tomar las riendas en sus propias manos, y eso le molesta mucho más que cualquier pérdida de recursos. En la mayoría de los casos se trata de un hombre que jamás robaría. Cuando él lee la Biblia, el pasaje sobre impuestos que le llama la atención es la afirmación de Jesús cuando el cobrador vino buscándolo a él y a sus discípulos. Jesús dijo respecto a los impuestos: luego los hijos están exentos. Mateo capítulo 17, versículo 26. Es decir, están exentos de pagar impuestos a un gobierno que no es representativo. Sin embargo, por causa del testimonio, él pagó los impuestos. Muchos hombres no sienten ninguna obligación moral de estimular su memoria cuando se trata de contribuir voluntariamente a un sistema fiscal que es un robo ilegal. No sienten ningún deber delante de Dios de aportar dinero para financiar abortos, para programas de fomento de la homosexualidad en las escuelas públicas, programas de planificación familiar, distribución de condones entre niños, agujas para drogadictos, apoyo de las llamadas artes y radio oficial con su programa socialista. No estamos defendiendo esta postura ni justificando ninguna deshonestidad, pero esta información ayuda a la esposa a entender la perspectiva de un hombre. Dios no ha puesto a la esposa para que sea conciencia de su marido. La esposa no tiene ningún derecho de hacer juicios respecto a la manera en que él interpreta su obligación. Sin embargo, sí tiene un deber ante su propia conciencia. Si ella tiene que firmar un documento que declara: esto fue lo que percibimos de ingresos, ni un centavo más, entonces ella tiene el deber ante Dios y sí misma de decir la verdad según la conoce. Además, cuando se firma una declaración de impuestos, se hace bajo juramento de decir la verdad. Sin embargo, habiendo leído miles de cartas sobre este asunto, hemos llegado a la conclusión de que el tema de los impuestos parece ser una forma conveniente de que la esposa se convierta en conciencia de su marido sin perder la sensación de ser una mujer virtuosa. Ya comparecerá a ella ante el tribunal del juez supremo, quien juzgará las verdaderas intenciones del corazón. Como cristiana tienes el deseo y el deber de ser honesta en todo, pero tienes que honrar a tu marido al mismo tiempo. Así que si no puedes poner tu firma en un documento que te convertiría en mentirosa, debes negarte con mucha gracia y humildad. Pudieran existir otras maneras de solucionar el problema. Quizá podrían declarar por separado, para que tú no tuvieras que firmar las declaraciones de él y así no te verías implicada en su manera de manejar sus negocios. Mi marido me prohíbe ir a la iglesia. Estimada Debbie, mi marido me dice que ya no puedo ir a la iglesia por la noche.
Yo siento que si no disfruto de este tiempo de dulce comunión, no podré seguir caminando fielmente delante de Dios. La palabra de Dios dice que no nos olvidemos de congregarnos, así que sería una violación directa de la palabra de Dios si no asisto. Mi marido me dijo que escribiera para preguntarte. Carla. Estimada Carla, es común que los maridos inconversos o desalentados les prohíban a sus esposas que asistan a la iglesia. En casi todos los casos, las objeciones no se basan en un deseo de evitar que ella adore a Dios. Más bien, él ve la relación de ella con la iglesia como un segundo amor, quizá el amor preferido por ella, y se siente desplazado. Está celoso. Él no se siente realizado como esposo y cree que la iglesia de alguna manera es objeto de tu primer amor. Ahora, una esposa sin sabiduría pudiera encontrar alguna satisfacción en los celos de él, pensando que ella pone a Dios en primer lugar, pero la verdadera adoración de Dios nunca es causa de descuido de las relaciones matrimoniales. El amor por Dios y servicio a Él debe hacerte una esposa más atenta y una mejor amante de tu marido. El meollo del asunto es que, si tu marido no quiere que vayas a la iglesia, entonces quédate en casa y pinta las paredes con él. Salgan de pesca o de compras, lo que él quiera hacer, y asegúrate de pasarla bien. Obedecerle con desilusión y a regañadientes no es obediencia, es venganza. Debbie. El meollo del asunto. Si una esposa tiene una actitud de rebeldía, será capaz de encontrar 1000 excepciones a la obediencia. Pero si una mujer realmente está buscando a Dios y pidiendo sabiduría de lo alto, podrá discernir la diferencia entre su propio espíritu controlador y aquellas raras instancias en las que el marido pudiera ordenar algo fuera de su esfera de autoridad, requiriendo intervención legal. Las mujeres que amenazan con denunciarlo ante la ley, o mujeres que se niegan a contestar el teléfono excepto para decir, él está aquí, pero se niega a hablar, son rebeldes. Jamás llegarán a ingresar al Salón de la Fama de Hebreos 11, donde está Sara, ni tampoco llegarán a tener un matrimonio divino aquí en la tierra. Irán a sus tumbas sin ser amadas ni queridas, un total fracaso como la mujer que Dios quiso que fuera. La sabiduría nos otorga la capacidad para usar nuestra mente y espíritu para manejar pequeños problemas con gracia y honor. Para ustedes que están soportando maltrato verbal y físico, estamos conscientes de que estadísticamente es probable que permanezcas con tu marido. Por tanto, es importante que entiendas cómo hablar y conducirte de una manera que conserve tu seguridad física y emocional y que en última instancia gane a tu marido. La Biblia nos relata varios ejemplos de esposos que se encontraban en circunstancias terribles y que concibieron diversas ideas para mostrar honor sin desobedecer. Por ejemplo, Esther, quien fue entregada como esposa a un hombre impío y divorciado, evitó el desastre y la muerte mediante astucia ágil y gran valor cuando su marido publicó un decreto imprudente. Lee la historia completa en el libro de Esther y consulta el estudio de Esther en www.nogreaderjoy.org. La historia de Abigail. La escritura relata la historia de una excepción en la que una mujer se vio obligada por la ley de su país y la conservación de su pueblo a actuar en contra de la voluntad de su marido. Es la famosa historia de amor de David y Abigail. Cuando David, el rey ungido de Israel, vivía en el exilio huyendo del rey Saúl, formó un ejército de hombres que entrenó como fuerza policíaca para proteger a la gente de la tierra en la que vivían. Esta milicia dependía de los campesinos y agricultores para proveerles de alimentos, remuneración por la protección que les brindaban. En esta ocasión, David envió un mensaje a uno de los agricultores de la localidad, llamado Nabal, pidiendo que se le enviaran los alimentos que requería con sus mensajeros. Nabal se negó rotundamente a darles alimento.
David, airado, preparó la venganza por la afrenta de este hombre impío contra la misericordia y la justicia de Dios. David era el brazo de la misericordia de Dios, su ungido, destruyendo a Nabal y a toda su gente inocente. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 13 al 38. Entonces David dijo a sus hombres: «Cíñase cada uno su espada». Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: «He aquí David envió mensajeros del desierto, que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo». Los hombres eran los soldados de David, protegiendo a los labradores de manos de los ladrones. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Los siervos de este hombre le llamaban hijo de Belial, que significa hijo de Satanás. Los trabajadores que se quedaron atrás para cuidar la casa temían que todos morirían por causa de su amo egoísta y malvado, así que apelaron a Abigail para que le salvara la vida. Abigail aceptó el consejo de los hombres que su marido había dejado encargados de administrar su casa. Versículo 18 y 19. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: «Id delante de mí, y yo os seguiré luego». Y nada declaró a su marido Nabal. Entonces Abigail se montó en el asno y fue al encuentro de David antes de que él tuviera oportunidad de subir a matar a sus siervos y a los que vivían trabajando en su enorme rancho. Era la única forma de salvar a la gente que estaba bajo su cuidado. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: «Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva». Abigail estaba dispuesta a sufrir por los pecados de su marido, con tal de salvar a la gente que estaba bajo su cargo. Observa que no encubre los pecados de su marido, ni trata de aparentar que él sea un hombre de carácter maravilloso, ni que ha habido algún malentendido. Él es conocido como un hombre diabólico, así que ella dice las cosas como son. Fue el egoísmo de su marido lo que ocasionó el problema, y ella es franca en su apelación a David. «No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor». Fue evidente la gratitud de David por el valor que tuvo Abigail y su disposición para arriesgar su vida con tal de evitar que él matara a personas inocentes, lo cual le hubiera ocasionado mucho pesar cuando descubriera su error. Y dijo David a Abigail: «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano». Después de que Abigail tuvo que enfrentar a David en una situación de vida o muerte,
se dio media vuelta y regresó para enfrentar la ira de su malvado esposo. Ella sabía que su marido le podía mandar matar sin ningún temor a represalias. Sin embargo, regresó a él. Cuando llegó a donde él estaba, él se encontraba ebrio en una fiesta, así que ella esperó a que él durmiera y saliera de su ebriedad para hablar con él. Al día siguiente, le platicó lo que había hecho cuando dio de comer a David y a sus hombres. Mira lo que hizo Dios después de eso. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Qué cosa tan misericordiosa hizo Dios, dándole a ese hombre tan cruel un infarto o una embolia? Cuando David se entera de que el hombre impío ha muerto, manda a sus hombres para que traigan a Abigail para ser su esposa. Ella primeramente les lava los pies a los siervos de David. Luego se apresura a ir con ellos a encontrarse con David. Abigail sí que era una mujer fuerte de verdad. Para reflexionar. ¿Obedecer o no obedecer? Rasgos de una buena ayuda idónea. Una esposa obediente es accesible, dispuesta y deseosa de acatar instrucciones o deseos y se abstiene de lo que está prohibido. Busca maneras de obedecer y reverenciar a su marido. Canaliza su mente hacia maneras positivas de decir sí. Nunca se considera una excepción a la regla de ser ayuda idónea. Trata con Dios en serio. Revisa en tu Biblia todos los pasajes que vimos sobre el tema de la autoridad. Pide a Dios que te dé un corazón dispuesto a hacer su voluntad con alegría, sin importar los beneficios inmediatos. Verificación de la realidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Si el Espíritu de Dios mora en ti, manifestarás fruto primeramente en el hogar, en tu relación con tu marido y tus hijos, luego también en el contexto social fuera del hogar. Tu verdadero yo se manifiesta en el hogar y es conocido por los que mejor te conocen.